Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tema del mieloma múltiple desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿no? Entonces, hay varias respuestas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no hablan de la posibilidad quirúrgica como tratamiento para un mieloma múltiple, la respuesta corta, pues la mayoría de los que estamos aquí, pues la sabemos. Pero vamos a ver un poquito más y vamos a analizar un poquito de cómo trataríamos desde el punto de vista neuroquirúrgico un mieloma múltiple. O por lo menos el paciente que sospechamos de algún tipo de neoplasia que podría ser, dentro de todas las posibilidades, el mieloma múltiple. Entonces no vamos a abundar mucho sobre las manifestaciones clínicas, simplemente resaltar que en la mayoría de los casos, aproximadamente por encima del 80%, vamos a encontrar pacientes con lesiones líticas. Y el dolor a consecuencia de la enfermedad ósea también ronda el 80% o más. Entre las regiones mayormente afectadas está la columna vertebral, entre otras, ¿no? Esternón, costillas, extremidades. Entonces, la clave para el diagnóstico, cuando vemos en los estudios radiológicos lesiones múltiples líticas, específicamente en la tomografía o radiografía, y vemos hipointensidades multifocales, ya deberíamos sospechar de esta patología del mieloma múltiple. Por otro lado, también la osteopenia o la osteoporosis, pero a diferencia, en este caso habría una afectación medular, de médula ósea. La tomografía es muy importante desde el punto de vista neuroquirúrgico porque no es muy útil a la hora de planificar una intervención quirúrgica, ya sea abierta o percutánea. Entre las complicaciones tenemos las fracturas. Entonces, ahí pongo esta diapositiva porque hay un detalle importante que algunas veces nos suelen confundir. Es que la distribución de esta fractura es similar a las fracturas patológicas por otras causas, incluyendo la osteoporosis. ¿Cuál es la distribución específicamente en la columna? El 87% de los casos la vamos a encontrar entre T6 y L4. Bueno, aquí yo incluiría la L5 también, por eso ya es más raro encontrar una fractura patológica por un mieloma, por ejemplo, en sacro o en las cervicales o torácicas más altas. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad ósea vertebral, la compresión medular, la compresión de la médula espinal es una de las complicaciones, como pongo aquí, que es una de las complicaciones neurológicas más graves. Yo diría que es la más grave, la compresión de la médula espinal. En este caso, la región más comúnmente involucrada sería la parte torácica. El cuadro clínico ante esta eventualidad podría evolucionar desde días o semanas, aunque en algunos casos podría ser realmente aguda y presentar sintomatología en horas. Por otro lado, nos podemos encontrar con pacientes que pueden desarrollar dolor radicular sin evidencia de compresión medular. Así, en cuanto si hablamos de una fractura específicamente, tenemos, y esto es importante a la hora de decidir el tratamiento, que el daño neurológico puede estar ocasionado por una extensión directa de la lesión, ¿no? Sobre las estructuras nerviosas, una siembra epidural o una fractura con retropulsión de estos fragmentos hacia el canal raquídeo, ¿no? Que es la causa más frecuente. O también podríamos encontrar una deformidad cifótica con la compresión medular.
Entonces, en cuanto a la estrategia quirúrgica, ya nos llega el paciente, sospechamos que podría tener un mieloma. Incluso, voy más lejos, muchas veces no tenemos claro qué patología podría ser. Entonces, en estos casos, la evaluación adecuada del estado en general del paciente es realmente importante. ¿Qué tenemos que evaluar? La extensión tumoral, la expectativa de vida del paciente y las opciones terapéuticas existentes que podamos ofrecer. Entonces, vamos a analizar distintas escalas relacionadas con la toma de decisiones terapéuticas para determinar la estrategia y el momento de la cirugía. Vamos a encontrar muchísimas escalas en la literatura, pero ¿cuáles son las escalas que más nos podrían ayudar a decidir si este paciente se beneficia de cirugía, decidir si este paciente si amerita algún tipo de procedimiento, ya sea percutáneo, un procedimiento abierto? Pues hay muchas escalas. Todos conocemos la escala de Karnofsky, la de Tomita, Tokuhashi, entre otras. Entonces, no me voy a detener en esta escala porque es bastante conocida. Simplemente recordar, por ejemplo, si hicimos un Karnofsky de 90, estamos hablando de un paciente que tiene un síntoma leve, pero puede hacer su vida normal, a pesar de tener algún síntoma leve de la enfermedad. Y también decir que esta escala no solo sirve para pacientes con neoplasia, puede también ser utilizada para otras patologías. En cuanto ya específicamente a lo que es la estrategia quirúrgica a seguir, antiguamente, digo en el pasado, ¿no? La indicación quirúrgica de los tumores en columna se basaban en signos de déficit neurológico. Si existía presencia de dolor o si existía alguna inestabilidad o algún déficit neurológico. Entonces está en la escala de Harrington. En la escala de Harrington, ¿qué dice Harrington? Bueno, va desde la clase 1 hasta el 5. En el 1 no hay afectación neurológica significativa, con lo cual, tomando en cuenta esta escala, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice Harrington? Que si el paciente está en la escala del 1 al 3, no es quirúrgico. Entonces, ponemos esta imagen, esta que está aquí a la derecha, donde vemos que un paciente con un buen estado general, con una lesión única, según Harrington, este paciente no es quirúrgico. Pero sin embargo, ¿por qué no es quirúrgico? Porque no tiene una afectación neurológica, ¿eh? Tiene un canal bastante amplio. Pero si miramos la otra imagen, donde vemos claramente en esta zona que hay una compresión medular, este paciente, a pesar de que probablemente por la cantidad de lesiones ya está en una etapa terminal, este paciente sí es quirúrgico según Harrington, con lo cual esta escala pues no convenció mucho a la comunidad científica y se buscaron otras alternativas para evaluar la estrategia quirúrgica a seguir. Entonces aquí viene la escala de Tokuhashi. La escala de Tokuhashi, vamos a clasificar, se basa en diferentes parámetros, ¿no? Que luego se revisaron posteriormente y vamos a ver aquí más adelante. Okay. Este sistema incluye en una escala de 0 a 15 puntos los siguientes ítems a evaluar: el tipo de tumor, la presencia o no de parálisis y graduación en la escala de Frankel y Karnofsky. También evalúa el número de metástasis ósea y metástasis viscerales. Entonces, aquí tenemos la escala de Tokuhashi. A mayor puntuación, mejor pronóstico. Un máximo de 15 puntos. Por ejemplo, si tenemos un paciente y lo evaluamos según esta escala y nos da entre 0 a 8 puntos, es un paciente
que no amerita la pena hacer una cirugía agresiva, porque ya es un paciente en una etapa terminal. Pero si está entre 9 y 12, pues es un paciente que podríamos valorar hacer una cirugía paliativa. Paliativa, que hay que tener en cuenta algo claro, que cuando hablamos de cirugía, de resección en bloque, una cirugía agresiva, es con la intención de que esa cirugía mejore la expectativa de vida o incluso en algunos casos de que sea curativa la cirugía. ¿De acuerdo? Y en este caso es importante diferenciar entre lo que es una cirugía paliativa y una cirugía ya con fines de mejorar la expectativa de vida. Una cirugía paliativa simplemente mejora los síntomas, pero no mejora el cuadro ni la expectativa de vida de ese paciente. Por otro lado, tenemos la escala de Tomita, que en esta escala vamos a evaluar la velocidad de crecimiento del tumor, el número de metástasis esqueléticas y el número de metástasis viscerales. Entonces, en la escala de Tomita tenemos un máximo de 10 puntos, pero aquí, a diferencia de la otra, a mayor puntuación, peor pronóstico. Entonces, estas dos escalas son muy buenas para elegir el candidato a cirugía. No elegir el tipo de cirugía, sino el candidato, el paciente ideal que podamos operar. Entonces, según Tokuhachi, si tenemos de 0 a 8, cirugía, eh, exacto. Entonces, en esta escala, un paciente, si nos da entre 12 y 15 puntos, ya sabemos que es un paciente candidato a una cirugía en bloque agresiva. Entonces, en esta otra diapositiva tenemos el esquema según Tomita. Vamos a poner este ejemplo. Este paciente de 54 años con mieloma múltiple, sacamos la escala de Tomita y la escala de Tokuhachi. Según Tomita, ¿qué dice? Tomita nos da 8 puntos. ¿Qué nos dice Tomita con este caso? Que no vale la pena una cirugía agresiva, solo paliativa en caso de que requiera alguna descompresión nerviosa, etc. Y como no vemos aquí ninguna, que el canal está libre, pues simplemente es un paciente que no es candidato a cirugía. Luego, si sacamos la escala de Tokuhachi, pues nos va a decir lo mismo prácticamente. Entonces, ¿qué nos dice el grupo para estudio de tumores medulares, el grupo global? Este grupo recomienda estas dos escalas para elegir el paciente candidato a cirugía. Esto es parte de la estrategia que deberíamos sacar, la estrategia quirúrgica, ¿no? Del plan quirúrgico. Y es una manera también de entendernos, ¿no? Si yo comento tengo un paciente con una patología neoplásica en la columna y digo que tiene un Tokuhachi de 6 puntos, pues cualquier neurocirujano del mundo ya va a entender sin dar más detalle. Es una manera de estandarizar. Entonces, una vez elegimos el paciente con estas dos escalas, que son, por cierto, son una escala bastante fácil de aplicar, una vez elegimos el paciente, entonces ahora, ¿cómo saber las técnicas quirúrgicas? Bueno, pues hay otras escalas para saber. Vamos a ver más adelante. Para la planificación quirúrgica es excelente estas dos escalas, la de Enneking y la escala de Boriani o la WBB, no por su sigla. Entonces, no me voy a detener mucho en la escala de Enneking, pero ¿de qué trata esta escala? Para estadificar el paciente, para estadificar en qué situación está. Es bueno destacar que para sacar esta escala
es muy importante ya tener una biopsia, porque es parte de la escala saber el tipo del tumor. Entonces, esta escala sí que es muy importante para saber el tipo de cirugías que vamos a realizar al paciente. Esta escala es más bien un complemento a la de Enneking. Pues bien, con esta escala, vamos a decir WB, la de la de Boriani, nos va a permitir a nosotros como cirujanos saber cuáles son los puntos de osteotomía a realizar en el paciente que tiene un tumor en la columna. Entonces, ¿en qué consiste esta escala? Describe la afectación de la vértebra como zona de una esfera del reloj centradas en la médula espinal, desde la zona 1, que está aquí en la apófisis espinosa del lado izquierdo, hasta la zona 12, en la apófisis espinosa del lado derecho. Entonces, pongo al lado de la gráfica un ejemplo. Entonces, si tomamos este ejemplo que está aquí al lado, vemos que tiene una lesión tumoral entre la zona 8 y la 11. Y vamos a ver la importancia de esto más adelante. Por ejemplo, si tenemos un tumor entre la zona 5 y la 8, ¿qué nos dice? Que hay que realizar una resección en bloque, tomando como en cuenta los puntos de osteotomías en ambos pedículos. Pero ¿qué pasa si tenemos una lesión entre las zonas 5 a 9? Pues vamos a tomar un pedículo, el pedículo sano, para hacer la osteotomía, y del otro lado, del lado contralateral, a través de su lámina, una resección en bloque. ¿Y qué pasa si está entre la zona 1 y la 11? Prácticamente toda la vértebra. Pues son de los casos donde sí se permite una incisión intralesionar a través de ambos pedículos y sacar en bloque la parte anterior y otro bloque por separado, la parte posterior. Y vamos a poner un ejemplo aquí en este caso. Por ejemplo, tenemos esta lesión que está en la zona 9, 10 y 11. ¿Qué nos dice esta escala? ¿Qué debemos hacer? Pues un abordaje sagital, en bloque, ¿no? Vamos a poner estos ejemplos. Tenemos aquí, en esta imagen de tomografía, una lesión que está entre las zonas 6 y 9. ¿Qué nos dice la escala? Pues ya vemos arriba el tipo de abordaje que vamos a hacer. Igual en la imagen del centro, pues lo mismo. Ahí tenemos el ejemplo del tipo de abordaje y en la imagen que está en la resonancia, la última que tiene lesión entre 8 y 11, pues también ahí nos dice el abordaje que debemos hacer, que sería una sagital en bloque. Pero no olvidemos que esta escala nos ayuda a decidir el tipo de abordaje, la estrategia quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa si estos tres pacientes, estos tres casos, hacemos primero, no vamos a no saltar el paso directamente a la cirugía, vamos a hacer primero la evaluación según Tokuhashi y Tomita, estos mismos tres casos? A ver, ¿qué nos dicen? En la primera imagen nos dice que este paciente no califica. Tiene un Tomita de 2 y un Tokuhashi de 15. Sí, perdón, sí. Exacto, sí. Tiene un Tomita de 7 y un Tokuhashi de 8. ¿Qué nos dice? Que ese paciente no califica para un abordaje agresivo. No califica para, oye, no estamos o sea, directamente desde una evaluación neuroquirúrgica, yo presento este caso y digo, no, mira, tiene un Tomita de 7. Ya cualquier neurocirujano o cirujano de columna me va a entender. Ya sin explicar mucho, ya sabe que es un paciente para un tratamiento paliativo. Sin embargo, en la última imagen
tiene un tomita de 2 y un Tokuhachi de 15, ese paciente es mandatorio hacer una recesión en bloque, no intralesionar, porque intralesionar es un paciente que vamos a, en vez de ayudar, lo vamos a empeorar. Es un paciente en bloque con márgenes libres. Entonces, tomando en cuenta las características del mieloma múltiple por ser una enfermedad multifocal con alta sensibilidad a la quimioterapia y la radioterapia, el tratamiento quirúrgico no tiene alto impacto en el tratamiento oncológico propiamente dicho. De esta forma, la indicación de cirugía está mayormente basada en el tratamiento de la inestabilidad o la compresión medular, no en el control oncológico. Hay otras escalas que no la vamos a explicar mucho, pero simplemente mencionarlo para que la conozcamos, que es la escala de SINS, simplemente para evaluar la inestabilidad, tomando en cuenta, caramba. Sí, ya, me fui al final sin, ok, aquí está. Entonces, la escala de zinc ya es muy importante a la hora de decidir si el paciente requiere algún tipo de artrodesis, cuáles son las características según la localización de esa lesión. También nos va a ayudar mucho para saber el tipo de artrodesis o el tipo de instrumentación más bien que podría conllevar este paciente. Entonces, simplemente para que la conozcamos, va de 0 a 18 puntos, de 0 a 6 una lesión estable, de 7 a 12 una lesión potencialmente inestable y de 13 a 18 una lesión definitivamente inestable. Hay otras escalas, pero no nos vamos a detener para resumir el tiempo y no cansar mucho. Vamos a presentar un caso clínico. Vamos a presentar un caso clínico. Es una paciente que compartida con la doctora Reyes, que está aquí. Es una paciente de 30 años sin patología. Presenta dolor axial en la región cervical tipo mecánico y de una intensidad variable entre 6 a 8 sobre 10 y 4 meses de evolución. No hay clínica neurológica, simplemente dolor axial cervical y una respuesta moderada a los AINE. Los laboratorios están todos normales. ¿Qué hacemos con esta paciente? Si algún residente se anima, ¿qué hacemos? Le hicimos una resonancia simple, sin contraste y encontramos esto. Una lesión en C2. Esto es una resonancia simple, no lo normal, simple. A nadie se le ocurre de primera intención indicar una resonancia con contraste. Y encontramos esto. ¿Qué hacemos? Tenemos una paciente que tiene, vamos a decir, un Karnofsky de 90, ¿no? Tiene síntomas leves de la enfermedad. Bueno, le pedimos una resonancia con contraste y encontramos esto. Vemos que a pesar de que no tiene así síntomas neurológicos, miren cómo el canal estrecho, cómo está la médula, incluso la deforma un poco. Por suerte que no hay datos de cambio de señal en la médula. Entonces le hacemos una tomografía y vemos una lesión lítica. Es más de la odontoide sobre todo. Y que por negar, mire, con esa lesión lítica ahí, un cordoma, yo hubiese pensado de primera instancia. Radiografías. Aquí están las radiografías por separado. Vemos que hay, bien. Entonces, con estos datos, bueno, no puede ser un cordoma, pues no tenemos muy claro qué podría ser una paciente con 30 años. Le hacemos un rastreo de analítica, está de rastreo, gammagrafía, y etcétera.
Ojo con la gammagrafía. Estamos hablando de una paciente que no sabemos qué es. Pues si sospechamos de un mieloma, no se me ocurre indicar una gammagrafía. La gammagrafía no aporta mucho en los mielomas. Entonces, ok, volvemos. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a ver. Karnowski 90, Tomita 3. ¿Qué dice Tomita? Es un paciente candidato a cirugía curativa con márgenes. ¿Qué dice Tokuhachi? Según Tokuhachi, un paciente para cirugía curativa. Entonces, bueno, entonces me pusimos a buscar un poco en la literatura para ver qué hacemos. Encontramos este caso, este tipo de abordaje, pero no nos convenció porque por los mismos problemas que ellos tuvieron o describen de las complicaciones de este tipo de abordaje, que conlleva retraer ligeramente la médula espinal, conlleva a resecar todo lo que es el arco posterior de la C1 hasta ver lo que son las vertebrales. Y era una cirugía, entonces luego para llegar a la parte anterior no había muchos campos, o sea, es una cirugía como para tomar una biopsia. Entonces nos pareció demasiada cirugía solo para sacar una pequeña muestra. Entonces, ¿qué hicimos? No sabemos lo que es, no tenemos un diagnóstico. La imagen dentro del quirófano no la tengo, pero voy a poner esta imagen que es sobre de una patología degenerativa, no tumoral, pero por lo menos nos ejemplifica un poquito. Hicimos un abordaje como si fuese a abordar el espacio 2, 3, y a través de ahí pudimos hacer una especie de curetaje del tumor y descomprimir un poco. Y en la histología, que se la mandamos a la doctora Miguelina, nos manda la respuesta de que es un mieloma múltiple. Luego fue evaluado por oncología, se confirma el diagnóstico de mieloma múltiple. Ahora yo pregunto, ya tenemos la confirmación del mieloma múltiple, ¿qué hacemos con esta paciente? Exacto, exacto. Miren después del tratamiento. Exacto. Radioterapia. No. No, si hubiésemos tenido, o sea, antes del procedimiento quirúrgico, si hubiésemos sabido, tal vez no hubiésemos intentado ni siquiera, tal vez hubiésemos mandado directamente a la paciente a la radioterapia. Entonces, estamos hablando de una paciente que a las analíticas tanto anormales, ¿no? Porque si, ver y entonces ahí calcular su esquema de quimioterapia. Una paciente joven, muy joven, lo cual, considerando la evolución que dijimos que tiene el mieloma, que va a tener recaída, refractariedad, no es bueno, porque si la extendemos y logramos lo mejor que hay hasta ahora en mieloma, que son 20 años, 25 años, sigue siendo joven. Sigue siendo joven. Entonces, cuando se diagnostica mieloma en paciente joven, uno se preocupa bastante porque, ¿verdad? Ahora, lo que le convendría a ella es que todo viniera normal, y si todo viene normal y es un plasmocitoma única y exclusivamente, le va muy bien. Pero hay que ver cómo que determinó la hematóloga que la vio.
a ver si encontró algún otro hallazgo ahí. Vamos a ver. Sí, no, quiero... Ok, esta es la imagen antes del tratamiento, con la importante compresión sobre la médula espinal. Más o menos, aquí está en resumen lo que fue la evaluación de la hematóloga, donde nos confirmó el diagnóstico de mieloma múltiple. No, pero es exacto. ¿Y la médula salió un 80%? Ah, no, pues ya, lleva tratamiento full. Sí. Sí, no, porque aparte de la biopsia que mandamos, la hematóloga le hizo su aspirado de médula ósea. Ella nos confirma que se trata de un mieloma. Entonces, esto es después de la radioterapia. Radiografía, después de la radioterapia, donde se ve en la C2 una alteración anatómica con una especie de fibrosis, ¿no? Pero no hay así un dato de que me diga que puede estar inestable. Aquí vemos magnificada la imagen de la radiografía. Y esta es la paciente ya unos meses después de recibir el tratamiento con un collarín blando y con una mejoría importante de su sintomatología. Entonces, mirando todo esto, en conclusión, la correcta estadificación es lo que permite proponer un tratamiento racional. Hay que tomarse el tiempo y de estudiar bien el paciente, estadificarlo. La cirugía paliativa se realiza con el exclusivo propósito funcional de descompresión medular o estabilización de la fractura, con o sin recesión parcial del tumor en fragmento. En este caso no hay intención de mejorar la sobrevida del paciente. De esta forma, la recesión tumoral intralesionar es aceptable en este tipo de pacientes. Frente a un paciente con mieloma múltiple, el concepto fundamental es que es una enfermedad sistémica, por lo tanto, la base del tratamiento depende del hematólogo. Las complicaciones deben ser manejadas por los distintos especialistas. Los algoritmos quirúrgicos existentes diseñados para las neoplasias de la columna vertebral pueden no ser adecuados para el tratamiento de algunos mielomas. Solo con protocolos definidos y lenguaje común se podrán obtener datos suficientes que permitan determinar las mejores estrategias para los pacientes de mieloma múltiple. Bueno, muchas gracias.